Tatián, hoy toca la letra T y quiero saber si, no sé, Amadeo me va a decir, tuvimos algunos oyentes que nos dijeron no, sí, tenemos sugerencias. como de costumbre, no se olviden que participamos, los que mandan mensaje con palabras con la letra T, participan por el libro Novalis, de Novalis, Himno a la Noche. No sé si Diego nos quiere contar qué es. Sí, buen día. Buen día. Buen día. A diferencia de Barraco, estamos haciendo patria todos acá. Claro. Yo, ¿no? Sí, ¿Estará haciendo todos. Barraco? ¿Por lo menos estará escuchando en la radio o no? ¿O se dedica a otras cosas? No, dijo que si se lograba levantar temprano por ahí, en una de esas nos escuchaba. Bueno, no, Novalis. Novalis fue un autor romántico alemán muy importante, que se murió muy joven, no tenía 30 años cuando se murió, y escribió este libro, que es un libro el más importante de lo que haya escrito, que es un conjunto, un poemario, que se llama Himnos a la Noche. Ya la noche no es emblema de toda la cultura, de todo el léxico romántico, quizás la palabra más importante que vertebra toda la visión del mundo del romanticismo. Y hay otros, en realidad, en este libro están los Himnos a la Noche y también un ensayo muy importante, La Cristiandad o Europa. Pero se me ocurrió que sería interesante sortearlo porque fue traducido en la década del 50 por un cordobés que se llamó Alfredo Terzaga, que creo que está injustamente olvidado. Si bien ahora, por ejemplo, Roberto Ferrero acaba de sacar un ensayo sobre el pensamiento de Terzaga y salió publicado en una colección de poesía de la librería Asandri. Son todas esas cosas de arqueología cultural que nos interesa hacer. Y fue uno de los primeros libros que en el año 2007 la editorial de la Universidad de Córdoba recuperó y reeditó. Entonces, ¿Son poemas? Son poemas, Himnos a la Noche, salvo el ensayo ese, La Cristiandad de Europa, o Europa, que es un ensayo intenso, por decir así, donde de alguna manera habla del papado y de la religión como forma de salvar a Europa de su disgregación. Sería un poco, es un escritor que de alguna manera trata de reactivar un pensamiento opuesto al de la Revolución Francesa, y entonces la paz para Europa la ve él en la fuerza de la religión del papado como única posibilidad. Algo así, te digo, salvando las distancias, Benedicto XVI pidió que no dejen sola la iglesia a los fieles en España. Ah, mira. Sí, para cómo le llovió, creo yo, ¿no? Sí. Sobre llovido mojado. En realidad, como España, como todos los países, hay dos Españas, sigue habiendo dos Españas, ¿no? Y es muy interesante lo que ha pasado con motivo de esta visita, porque se explicita esa visión profunda. Claro, por un lado una manifestación muy fuerte de gente diciendo de mis impuestos al Vaticano nada. Exactamente. Y por otro lado... Otra cantidad de feligreses, digamos, que estuvieron siempre en España, la cual España es un lugar del catolicismo profundo más importante del mundo, ¿no? Sí. Es curioso, cuando el Papa va a Francia, ha ido, hay colas y colas, ahí es el espíritu voltairiano, ¿no?, de franceses que manifiestan para desbautizarse en presencia del Papa. Cada vez que va el Papa, es piantavoto del Papa en Francia, entonces, claro. Esa es la manifestación, la forma que tienen de protestar contra la visita del sumo pontífice. Mira vos. Bueno, la religión concita fenómenos políticos de este tipo desde siempre. ¿No? Voy a hacer una pregunta así media general. ¿Será el peor momento de la historia para la religión católica, para el Vaticano, en cuanto a las críticas que recibe, en cuanto a cada vez menos fieles, poca credibilidad del mensaje? Sí, la verdad es que no sé, ¿no? La Iglesia siempre fue evangélica, es decir, trató de ser ecuménica, universal, y llegar a... En este momento me parece que sí, que está, y que tiene posiciones francamente reaccionarias hace mucho tiempo, pero a su vez hay aunada estas posiciones con la lógica de la sociedad del espectáculo, ¿no? Con propagandas en colectivos, la muerte del Papa anterior, ¿no es cierto?, en el balcón, filmada para millones y millones de personas. Entonces todo eso provoca una banalización, por decir así, el mensaje cristiano, muy fuerte, pero a su vez no hay otra posibilidad en un mundo que está, por decir así, que debe aceptar las reglas de la espectacularización para la Iglesia. Entonces todo eso hace una especie de situación rara en este momento para la Iglesia. Yo no estoy tan seguro de que pierdan muchísimos fieles, ¿no? Eso habría que verlo. Hay mucha gente dice eso, pero yo no. Y justamente lo que está pasando en España y lo que pasa en cada lugar donde va el Papa es la muestra de que todavía hay una feligresía
muy, muy importante de la Iglesia. Tenemos mensajes, Amadeo, con... A ver, digamos algunos con... Diría que, digamos, que la palabra en la que más coincide, si quieren que vayamos empezando, la palabra en la que más coinciden es totalitarismo, ha salido muchas veces, pero hay, bueno, táctica, teocracia, trato, tranza, tosco, trosco, trotskismo, tolerancia, bueno, transición, transversalidad, 18.000. Empecemos, digo, lo que vi más es totalitarismo. Totalitarismo es un fenómeno, digamos, hay un conjunto de palabras que se le asemejan, que forman parte de la familia. Si uno dice autoritarismo, tiranía, despotismo, totalitarismo, pero si bien son palabras que tienen un aire de familia, el concepto de totalitarismo tiene una especificidad que le distingue de todas las otras. Es un fenómeno moderno, no del siglo XX, para decir así. No hay totalitarismos anteriores porque presupone dos cosas fundamentales para su institución. En primer lugar, el totalitarismo es un fenómeno de Estado, incluso la expresión surge originariamente como Estado total o totalitarismo de Estado. En la década del 20, los historiadores del concepto hablan de que en la década del 20 los liberales y los socialistas hablan de totalitarismo para designar el fascismo. Creo que esa es la primera irrupción que tiene el término. Y después, por supuesto, el gran teórico del totalitarismo es Carl Schmitt, que es un filósofo alemán, un jurista, en realidad un filósofo del derecho alemán, que en la década del 20 desarrolla esta idea del Estado total, es decir, un Estado que politiza absolutamente todas las esferas de la vida civil. El Estado total concentra el monopolio no solo del poder político, sino también del poder económico y del poder ideológico. Y sería, digamos, estaría en uno de los polos de la contraposición del Estado liberal, que precisamente desmonopoliza no solo el poder económico, sino también el poder ideológico. Es decir, una sociedad fragmentada donde las personas pueden decir libremente lo que quieran. ¿El totalitarismo presupone la idea de, para llegar al poder, a ese poder, un golpe de Estado, o puede haber totalitarismo? En absoluto. El totalitarismo es simplemente, la institución de una ideología. Algunos historiadores del totalitarismo lo han definido de esa manera: ideología más terror, y la imposición de esa ideología hasta las formas elementales y más minuciosas de la vida cotidiana, donde todas las relaciones sociales, la relación entre padres e hijos, la relación entre maestros y alumnos, por supuesto las relaciones políticas en sentido clásico también, están, por decir así, vistas, elaboradas y politizadas y centralizadas en el Estado. En general, las dos, por ejemplo, quizás la más grande historiadora o pensadora del totalitarismo es Hannah Arendt, y ella escribió un libro, Los orígenes del totalitarismo, donde identifica solo dos casos, que son el estalinismo y el nazismo. En el caso, por supuesto, del estalinismo es yo diría una malformación de la Revolución de Octubre. Ahí se llega, por supuesto, por una revolución, pero en el caso del hitlerismo no. En el caso de Hitler gana las elecciones del año 33, después, por supuesto, suprime la Constitución y la instancia eleccionaria. En realidad el totalitarismo es una idea que se apoya en una lógica que puede ser la lucha de la guerra de razas, por ejemplo, que es trascendente a una ciudadanía propiamente dicha. Incluso el concepto mismo de ciudadano como lugar de indeterminación, como lugar vacío, como lugar de imprevisibilidad. Nosotros vemos, por ejemplo, en las elecciones que tenemos periódicamente, por ahí la ciudadanía vota una cosa y pueden pasar 3 años y votar la contraria o la siguiente, porque efectivamente... Sí, o una semana y el mismo electorado que se suponía que no iba, que porque apoyó a ese candidato no iba a apoyar a tal otro, finalmente también termina apoyando a otro candidato de signo opuesto en la oposición. Digamos. Bueno, el totalitarismo presume de que, o sustituye, mejor dicho, esa idea de ciudadano por una idea sustantiva, plena, que puede ser, por ejemplo, la figura del ario, o incluso la figura del proletario, ¿no? Como una figura inconmovible ante los avatares políticos. Y todo lo que se descentra de estas figuras impuestas, a veces, o siempre, mejor dicho, con terror por los regímenes totalitarios, bueno, caen en una especie de ámbito de insanía,
y son perseguidos como tales, ¿no es cierto? En el mundo de hoy tenemos algún ejemplo, digamos, que se pueda, que dé con las características de un régimen totalitario, así. Sí, no, me parece que en sentido estricto no. Después nosotros podemos tener una concepción más lábil, más amplia de la palabra. Pero en sentido estricto, el totalitarismo ha sido un fenómeno histórico, con un, digamos, ideológico, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, hasta la muerte de Stalin, y que básicamente lo que busca hacer es suprimir la idea de que toda sociedad es una sociedad dividida, que busca volver a una sociedad como autotransparente, y todo lo que de alguna manera no conjuga con esa autotransparencia unitaria, por ejemplo, de una idea de pueblo constituida o por trabajadores o por una raza, todo lo que no conjuga con eso son disidentes que o están locos o simplemente están allí para destruir el pueblo del que se trata. Uno puede pensar, digamos, aplicar este concepto después a muchísimas cosas. Puede hablar de un totalitarismo de la técnica, por ejemplo, ¿no? Y decir, o incluso algunos autores han visto que totalitarismo y democracia no son palabras necesariamente antagónicas, que el totalitarismo puede anidar en formas de democracias puramente procedimentales, puramente formales, donde precisamente el ciudadano es desmontado, donde el ciudadano no ejerce su actividad, y entonces sería una forma de totalitarismo sin terror, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos recién del Papa, ¿no? Una cosa esencial al totalitarismo es el espectáculo. Uno ve los grandes decorados totalitarios en el nazismo, donde el totalitarismo es un fenómeno de masa, a su vez, ¿no? Presupone la irrupción de las masas en la política. Entonces uno ve grandes manifestaciones donde habla el líder. Esta es otra característica de los sistemas totalitarios, que hay un líder siempre que congrega los intereses objetivos del pueblo. A veces el pueblo no sabe cuáles son, y entonces por eso hay que hacerlos entrar en razón, a palos si es necesario, y siempre es necesario. Entonces, de alguna manera, el pueblo es actor y es espectador de sí mismo. Si nosotros recordamos los films célebres de Leni Riefenstahl, que era la gran cineasta del Reich, cuando filma El triunfo de la voluntad, que es el congreso de Múnich, Olimpiadas y demás, ahí es el pueblo el que es actor de la historia y a su vez material u objeto de espectáculo. Por eso algunos historiadores han hablado incluso de nacional esteticismo. El totalitarismo es la estetización de la política, básicamente. Es la estetización en el sentido de que lo que importa son las superficies, absolutamente, y donde el líder, tanto Hitler, es impresionante porque hay textos, no de Hitler, pero de Goebbels, por ejemplo, y también de Mussolini, acá sí textos de Mussolini, que se autoconciben como artistas, y que conciben la política como obra de arte. En realidad, por ejemplo... Ególatras, pero sí, pero la política donde el pueblo es la masa bruta o el material, donde el artista lo que tiene que hacer es obtener una forma, exactamente, y discriminar, separar todo lo que sobra. Esa imagen ha sido común tanto al fascismo como al nazismo, ¿no? Perdonar la ignorancia, ¿eso está así teorizado? Está teorizado en los escritos, por ejemplo, de Goebbels, y hay también textos de Mussolini que se... Bueno, y de hecho, un autor como Walter Benjamin, por ejemplo, digamos, un escritor, un filósofo que se suicidó en la década del año 40, cuando era perseguido precisamente por la Gestapo, escapando de París, en la frontera con España, él tiene un ensayo célebre, donde termina diciendo... él era un escritor, un filósofo comunista, diciendo: el comunismo es la politización del arte, el fascismo es la estetización de la política. Y cita, por ejemplo, a Marinetti y a toda la estetización de la guerra, de la violencia. Esto también es propio de los regímenes totalitarios, ¿no? El elogio de la violencia, de la virilidad, el culto del peligro, ¿no? La vida, un vitalismo, digamos, que desdeña todo tipo de normalidad y la deja de lado como puramente burguesa y demás. Entonces, toda esta cotidianidad convulsionada es propia, que tiene su matriz en la guerra, por decir así.
y que prevé la idea de un hombre nuevo. Ello también es propio del totalitarismo, de que el totalitarismo debía ser el foyer, la fragua de un hombre que no existió hasta este momento, un hombre nuevo, para lo cual es necesario, por supuesto, suprimir toda la resistencia a esto que están haciendo por parte de viejas relaciones sociales, de viejas estructuras, etcétera. ¿Y por qué? No sé si tenemos que hacer los títulos o seguimos. Sí, hacemos los títulos. Retomamos, hay algunos mensajes hay más. Muchos, pero antes quiero leer uno que dice: sí. Tiempo tirano, todo tirado, tanto tonto trasciende tarareando, termina tirando tiempo. Nos dice el Chacal, muy lindo el mensaje. Muy bien, Chacal. Bueno, palabras hay muchas. Conté, todo conté, el Chacal. Digamos, teníamos, después del totalitarismo estaría bien ir para la tolerancia. Sí, la tolerancia estaría bien. ¿Tolerancia cero? Y si no es cero la tolerancia, ¿tolerancia cuánto sería lo ideal? ¿10? Y sí, ¿1000? Lo que pasa es que yo creo que no es ideal la tolerancia. Te voy a decir por qué. Miramos. Bueno, a ver. Polémica declaraciones de Diego Tatián, graben. No, la tolerancia es una corriente de ideas que surge después de la guerra de religión en el siglo XVII, ¿no? Entonces, viene de una palabra, de un verbo latino que es tolero, que significa soportar, ¿no? Tolerancia quiere decir eso, soportar. Y claro, es un fenómeno que tiene sus principales textos en Erasmo, por ejemplo, Voltaire, John Locke. Erasmo de Rotterdam. Exactamente, Erasmo de Rotterdam. Y el propósito que tiene la cultura de la tolerancia es interrumpir precisamente las guerras, prolongadísimas guerras, por cuestiones religiosas. Y la tolerancia forma parte de todo un ideario, un núcleo de ideas que está a la base de la secularización y de la subsunción de los poderes religiosos bajo el poder del Estado en el siglo XVII. Uno podría decir, con la tolerancia postula de que las iglesias ya no tienen incumbencia en los asuntos civiles y los poderes civiles no tienen incumbencia en las cuestiones de conciencia o de creencia religiosa. Ambos se aguantan, digamos, se soportan. Y sobre todo, la tolerancia es la abstención de perseguir a aquel que piensa distinto, es la renuncia a evitar un mal o lo que creemos un mal, porque hacerlo, esa evitación, traería males mayores. Entonces, la tolerancia en general es, por supuesto, después la palabra ha tenido una evolución muy fuerte, y hoy tiene un sentido básicamente político, pero quiere decir soportar a otros, es decir, el mundo está lleno de gente que piensa distinto, y lo menos peor es tolerar o soportar que ello sea así, sin que haya persecución o sin que haya ningún tipo de imposición por parte de mi propia verdad. Ahora, yo digo, ¿qué me parece a mí? Que la tolerancia es una pasión triste, diría yo, ¿no? Porque es interesante que en el mundo, no es un mal que en el mundo haya gente que piensa distinta a la que tenemos que soportar, sino que, no sé cómo se llamaría la palabra, que no es intolerancia, no es hacer una crítica a la tolerancia en favor de la intolerancia, sino de salir precisamente de esa dicotomía y postular de que un mundo plural, donde hay personas que piensan distintas, no solamente es algo que debemos soportar, sino que debemos desear. No es un mal aceptable, no es un mal menor, parte de sino la que riqueza. Exactamente, y que las formas de vida de otros, las culturas, por ejemplo, vos dirías que debemos tolerar otras lenguas u otras formas de hacer arte. No dirías nunca que debemos ser tolerantes, por ejemplo, con el wichí o con el inglés o con el noruego. No, forma parte de una riqueza y que me constituyen a mí, en mi particularidad, como una persona, que tiene ciertas ideas, que habla una cierta lengua y que ejerce culturalmente un conjunto de prácticas. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la tolerancia? Digamos, ¿qué es lo que ya, a partir de acá no se tolera más? No tolero más un genocida que me justifique el genocidio. Eso no puede ser tolerable, digamos. Sí. Digo, ¿ese es su límite o digo algo por el estilo? Por supuesto, ahora vuelvo a la sección común de la tolerancia, ¿no? La tolerancia es necesaria para una sociedad como la nuestra, porque hay muchísimas cosas que no deseamos que existan y existen. Yo lo que digo es que hay otro, eso no se puede constituir en cultura, y hay cosas que son intolerables y cosas que debemos tolerar. Eso en los límites, efectivamente. Y ninguna sociedad es absolutamente tolerante. La tolerancia nunca puede ser absoluta y nunca cierra.
nosotros, por ejemplo, un caso de tolerancia que ha presupuesto una larguísima conquista del pensamiento, de la política, de la historia, es la libertad de expresión. Que cualquiera puede pensar lo que quiere y decir lo que piensa. Eso como sería la flor más exquisita así formulada de la cultura de la tolerancia. Ahora, ninguna sociedad permite una absolución absoluta de la palabra, ¿no? Es más, nuestros códigos prevé que hay palabras que no pueden ser dichas, que no pueden ser toleradas. Por más que, por supuesto, en una sociedad liberal las palabras toleradas son muchas más que en una sociedad, volviendo a nuestro primer término, que en una sociedad totalitaria. Pero, por ejemplo, ahora no se me ocurre pero por ejemplo la apología del delito. Si yo en este momento por micrófono hago una apología de Videla, eso está tipificado como un delito, porque es un conjunto de palabras que no pueden ser toleradas. Y toda sociedad, en el fondo hay cosas que no tolera y forma parte del hecho de constituirse como sociedad. Incluso una sociedad liberal como lo que sí es cierto es que los límites de la tolerancia son materia de disputa, que es lo por que supuesto, es culturalmente tolerable. Así es. Y hay cosas que antes no lo eran y que ahora lo son, y al revés probablemente, ¿no? Pero insisto, la palabra tolerancia no me parece en sí misma una palabra sobre la cual debemos montar una sociedad plural, una sociedad donde hay muchos, y una sociedad donde esos muchos son necesarios, no obstante entrar en conflicto. Porque la tolerancia inmuniza y se parece mucho a la indiferencia. Es decir, tenemos la desgracia que en el mundo hay otros que si por nosotros fueran no existirían, pero existen. Entonces, indiferencia. Yo digo, no, hay otros, una riqueza que sea así, no tenemos que soportarlo, sino que más bien tenemos que entrar en un juego con lo que es diferente, que ese juego puede ser o de composición o de conflicto. Pero el mundo es eso, es esa pluralidad. Por ejemplo, se me ocurre Violcati diciendo que a la gente le importa, que la gente que votó a Cristina le importa solo poder pagar el plasma, y nada más. Eso sería no soportar lo que pasó, digamos. Sí, pero de una cierta forma de intolerancia. Nosotros sí debemos tolerar lo que dijo Violcati. Claro. Efectivamente, Violcati es Violcati y hay que una democracia, la fortaleza de una democracia se mide por la capacidad de convivir, de soportar personajes que son antidemocráticos, tanto de la derecha, que están agazapados para desestabilizar un régimen apenas se creen las condiciones, como de la izquierda, ¿no? En ese sentido me parece que no es patrimonio que la democracia debe ser tolerante y debe tener los mecanismos para neutralizar, por supuesto, esas embestidas que buscan neutralizarla. Está bien, es un buen punto. Y la tolerancia cero de Rudolf Giuliani la tolerancia cero lo que hace es crear más violencia. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Es una contradicción en sí, y sobre todo una estupidez, ¿no? Porque es atacar las consecuencias en vez de las causas, los efectos en vez de la causa. La tolerancia cero no está probado en prácticamente todo el mundo de que no soluciona el problema que procura solucionar. Claro. Que el problema es social, ¿no? Las personas que están en conflicto con la ley, que son arrojados por una sociedad a entrar en conflicto con la ley, digamos, eso se disipa o se ataca atacando las causas que motivan que esas personas vivan como viven, ¿no? Claro. Y no dando palos a mansalva. Bueno, vamos a elegir quién ha ganado el libro. Es uno solo el que tenemos para sortear, ¿no es cierto, Diego? Y sí, ¿cuántos? Sí. No, por ahí tenemos mira cuántas dos, palabras más que había, che. Había un montón. Estaba lindo para hablar de trotskismo, ¿no? Sí, entre otras cosas, entre otras tantas. Transversal. Trelew, transversal. Bueno, Guillermo dice, no tolero a los intolerantes. Tirano. No tenemos tiempo, ¿no? No. Una palabrita más. Sí, una palabra. ¿Por qué? ¿A dónde? No, cualquiera, pero... Silvia, quédese tranquila porque Silvia entendió la letra C, la anotamos lo mismo, Silvia. Ajá. Sí. Teocracia. Bueno, teníamos troquismo pendiente, Trelew. Sí. Bueno, en realidad Trelew y trotskismo se pueden... En realidad podemos hablar de trotskismo argentino. Y vamos a ir a parar a Trelew seguramente. Hoy es el 22 de agosto, efectivamente, ¿no? El 22 de agosto del 72.
sucedió lo que sucedió. Creo que ya hablaron de eso en La esta masacre mesa, de ¿no? Trelew, La masacre de sí, Trelew. comentario. Sí. De todas maneras, el trotskismo, bueno, por supuesto alude a su fundador, que fue uno de los personajes más importantes de la Revolución Rusa, organizador del Ejército Rojo, que además escribió un libro bellísimo, que es la historia de la Revolución Rusa, y que una vez muerto Lenin, digamos, con la institución del estalinismo, debió exiliarse primero en Turquía, después acabó en México, está la casa todavía de Trotsky en Coyoacán, Ajá. cerca de la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Se puede visitar. Lindo barrio. Sí. Y si de ahí se va al mercado y se come unas tortas rehogadas, ni le cuento. No tengo el placer, ya quiero ir. Bueno, y ahí donde fue asesinado, ¿no? Uh-huh. Por Ramón Mercader, con el famoso episodio del Piolet. No fue el primer intento de asesinato, ya habían habido otros antes. Pero digamos, la especificidad del trotskismo es que, además de la denuncia del estalinismo como una burocracia, como una degeneración burocrática y como una traición básicamente de la Revolución Rusa, es que ninguna revolución se sostiene si no es digamos, exportándose a otros países. Uh-huh. Porque una revolución nacional es casi una contradicción en los términos, implosiona necesariamente por sus propias contradicciones, y por lo tanto el trotskismo es internacionalista por esencia, y sobre todo esto es su famoso concepto de revolución permanente, ¿no? Que una vez instituida la revolución en un país debe profundizarse contra todas las resistencias de viejas relaciones sociales. Y bueno, eso va a parar la Cuarta Internacional de fines de la década del 30. Por ahí debe haber querido oír el Che Guevara, ¿no? Al llevar la revolución o al traerla a la Argentina, o al traerla a Bolivia. Claro, exactamente. Y la tradición trotskista en la Argentina tiene, pienso ahora, dos nombres fundamentales. Uno es Posadas, que hay una curiosidad, que no era su nombre, es un nombre de guerra, Posadas, ¿no? Era zapatero y fue jugador de fútbol, en Estudiantes de La Plata. Ahí tenemos. Y después crea el Partido Obrero Posadista, y que fue verdaderamente muy importante porque él, remite o afilia su propia corriente a la Cuarta Internacional Trotskista. Muere en el 80 y pico Posadas. Y el otro gran personaje del trotskismo argentino fue Nahuel Moreno, que también fue fundador de cantidad de partidos trotskistas, hasta el Partido Socialista de los Trabajadores, que después da lugar al ERP, y ahí llegamos a Trelew, ¿no? En el sentido de que en una escisión da lugar al ERP, estaba, ¿no? A una escisión, efectivamente, estamos yendo muy rápido. Sí. De dónde fue la fuga conocida en la que estaban Vaca Narvaja, Roby Santucho, y después fueron asesinados quienes allí quedaron. Es impresionante. El otro día, a partir de Trelew también es Conté, ¿no? Estoy pensando. Trelew es Conté, por eso. Claro. Es impresionante. Se puede ver en YouTube el documental de Raimundo Gleiser, que toma como material las imágenes de Mariano Pujadas en la toma del aeropuerto, cuando piden jueces, piden médicos y demás, que es conmovedor. Es un chico que tiene, no sé cuánto tenía Pujadas, ahí 20 años, no más de 20 años, con una serenidad y con un aplomo realmente impresionante. Y Raimundo Gleiser, que es un cineasta que después fue desaparecido, hace un trabajo con esos materiales, con esos documentos que es muy bueno. Y aprovecho para decir, no aprovecho para decir más nada, ¿sí? Sí, que hay va a ser estrenada en el mes de octubre un trabajo que yo tuve oportunidad de ver y me gustó mucho, de Eugenia Izquierdo, que es una documentalista de acá de Córdoba, sobre la familia Pujadas, que se llama Fotos de Familia, Historia de los Pujadas, donde uno de los el pibe que sobrevive cuando entra la patota a la casa aquí en Córdoba y asesina a toda la familia, Víctor Pujadas, que tenía 9 años en ese momento, es quien relata en fin, todo el horror, y creo que es un trabajo muy recomendable, muy logrado, y que no estaba hecho.